está dando muita interferência. Foi. Bem-vindas e bem-vindos. Com satisfação, hoje, então, damos início a uma série super especial em homenagem aos povos indígenas durante o mês de agosto e na primeira semana de setembro, às sextas-feiras, a Pacto pelo Direito de Migrar oferece capacitação intitulada Waraus da Venezuela ao Brasil, Resistência do Povo Originário Amazônico. E para comandar esse trabalho, nós trazemos, então, a liderança indígena Leane Torres Moraleda, que tem uma história de referência desde a Venezuela e aqui no Brasil também, com a chegada através da migração. É importante ressaltar que a migração venezuelana, né, hoje o segundo maior fluxo de migrantes no mundo, que chega principalmente aqui na América Latina e também no Brasil, ela vem marcada principalmente a partir de 2015 com a chegada dos primeiros waraus, das primeiras famílias waraus. E então, nesse curso, nós temos 4 temáticas a serem abordadas por semana. Hoje, ancestralidade, cultura e comunicação. Na próxima sexta-feira, mulheres e crianças. Depois, saúde, medicina natural e assistência social. E, por fim, trabalho e renda. Então, de hoje ao dia 3 de setembro, às sextas-feiras, no horário de Brasília, das 19h30 às 20h30, nós nos encontramos para poder conhecer mais a respeito da peculiaridade dessa etnia, né? Para poder compreender, respeitar e buscar uma integração real com respeito à diversidade, às diferenças. É importante que a gente conheça a partir do protagonismo, da legitimidade de fala das lideranças, né? Então, apresentando ainda um pouco a Leane, ela vem de Delta Amacuru ou Amacuru, ela vai nos falar melhor, e hoje ela é cacique, ela foi cacique geral da Calbanoco, né, a ocupação Warau, em Roraima, em Boa Vista, também foi coordenadora de cultura lá nessa ocupação. Em 2019, atuou com educação, saúde, foi vice-cacique geral antes de chegar a cacique, e ela é cofundadora da primeira comunidade de imigrantes indígenas, Warau e Carinho, no município de Canta, em Roraima, que é chamada Warau e Janoco. Então, é uma pessoa que nos traz bastante experiência também na área de educação e da luta já desde a Venezuela. Ela foi assistente da vice-presidência do Parlamento Indígena da América, que é um grupo parlamentário venezuelano, trabalhou dentro de escolas com educação e foi assistente da chefe de educação indígena de Delta Amacuru, entre outras. Sem muitas delongas, então, hoje, prestigiando a abertura dessa capacitação, eu convido inicialmente o nosso diretor nacional e vice-presidente da ONG, Abdul Basset Charur, para algumas breves palavras. Por gentileza, Abdul, bem-vindos, bem-vindas, boa aula a todos. Ok. Olá, boa noite. Muito obrigado, Adriana. Está me ouvindo bem? Está tudo ok. Então, boa noite a todos e todas. É uma honra que poderia fazer estas saudações de um encontro muito histórico para mim e para todo mundo que está na entidade, para quem está presente, porque um encontro como esse, onde nós fazemos questão, como refugiados e imigrantes, nessa entidade que tem o protagonismo de pessoas que são excluídas na sociedade, e pessoas consideradas minorias, né? Então, eu queria agradecer muito a Adriana e também a nossa palestrante de hoje,
essa líder que está fazendo mudanças e a diferença na vida de muitas pessoas. Estou muito feliz, de fato, que vai ser uma aula que ainda bem que vai ser gravada para a gente repassar e compartilhar depois, porque através de conhecimento e do educação, com certeza haverá uma mudança nesse mundo para um mundo melhor para todos nós, um mundo mais justo, um mundo mais igualitário. E queria também chamar agora o meu companheiro, nosso líder no Rio Grande do Sul também, saudações, que o senhor Januário, que é o nosso diretor no Rio Grande do Sul também, para ele fazer com a presença dele, saudações também. Iniciamos, né, com esse curso, esse aula, né, que posso considerar para todos nós. Então, por favor, meu irmão Januário, passo a palavra para ti. E mais uma vez, muito obrigado vocês pela presença, porque esta presença de vocês que faz também diferença para a gente fazer sempre encontros que enriquecem a sociedade, para que podemos ter a presença de vocês incentiva os nossos encontros virtuais, né, que estamos vivendo nesse mundo que a pandemia que tornou mudou de fato a nossa rotina de vida. Então hoje, com certeza, nesse encontro, né, a própria palestrante, que estamos fazendo um encontro nacional, né, e às vezes durante os nossos cursos que a identidade oferece, está tendo uma participação de pessoas que fora do Brasil até. Então, parabéns aí para todos nós. Muito obrigado. Aí a palavra para o Janu. Então, boa noite a todos e todas. Saudações a todos os Waraus que aqui no estado do Rio Grande do Sul nós temos. Tive a oportunidade de conviver com este povo e ajudar esse povo. É sempre muito bom para fazer parte de um grupo na qual a gente queira fazer alguma diferença na questão humanitária que está tendo hoje a nível mundial. Então, a Liane, seja bem-vinda a esta família Identidades, que o pessoal faça um bom proveito dessas aulas e também todos os alunos sejam bem-vindos. E também a Anne, seja bem-vinda também a essa nova função na qual está desempenhando. Acredito que farás um bom papel. E a Adriana também, mais uma vez, obrigado pelo esse empenho e a dedicação que tem tido com a relação aos imigrantes. Que Deus abençoe todos nós e tenham uma boa aula todos vocês. Estarei aqui acompanhando até às 8h30 e curioso também para saber o desenrolar dessas aulas também e beber desse conhecimento. Eu gosto muito de aprender e é sempre muito bom aprender. E também tu, Abdu, meu irmão, sem palavras, pá, meu amigão, estamos juntos e boa aula para todos vocês. Estarei aqui, vou cumprir as ordens da nossa chefe Adriana aí, ferrenhamente, estarei aqui observando. Muito obrigado a todos, tá? Sim, senhor, muito grata aos nossos diretores, ao vice-presidente, né? E a cacique aqui é a Leane, a quem eu de pronto passo a palavra. Muito grata, Leane, muito grata a todos que se sentiram chamados. Com o decorrer dos dias, dos encontros, a gente vai se aproximando e se conhecendo mais. Vamos ver se a gente consegue dar uma espichadinha no tempo, né? Porque a Leane está em Boa Vista, é 1 hora a menos. E a gente conseguiu gentilmente o apoio da Fraternidade Internacional, inclusive, deixo o registro, para que ela possa usar o espaço e ela tem um horário para retornar ao abrigo. Então, por isso é um horário apertadinho, mas de repente a gente consegue negociar isso, né? E também agradecendo o apoio da UFRJ,
que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, de onde a Anne nos chega como voluntária apoiadora. Fique à vontade, Leane. Qualquer coisa você fala com a Anne, ela vai exibindo os slides. Catuquete, Yatuyaquerara, es mi saludo en idioma guarao, que significa ¿cómo están ustedes? De verdad que siento mucha emoción por este momento, que es mi primera vez. No es mi primera aula, sin embargo es la primera vez que estoy participando no como tutora, sino como profesora, o sea, la persona que va a hacer el curso. De verdad que es una oportunidad muy importante porque nosotros los guaraos venimos para acá a Brasil y sé que muchas veces nos han definido, aunque no nos han conocido muy bien. Entonces es importante que escuchen de parte de una mujer guarao que viene de Venezuela, que está aquí no por gusto, pero que igual ama su cultura, trabaja por su cultura, y la idea es dar a conocer a todos lo que es ser guarao. Podemos comenzar. Já foi aí para vocês, gente? Teve um atrasozinho, mas... Bueno, los temas que van a ser presentados acá son temas bastante profundos, son temas largos. Sin embargo, voy a tratar de resumir lo más posible para que puedan entender algunas cuestiones de nuestra forma de ver la vida. Los temas van a ser ancestralidad, cultura y comunicación. Ancestralidad. Para nosotros empezar a hablar sobre nuestra ancestralidad, debemos partir del origen, el origen del guarao. Es un cuento bastante largo, sin embargo, voy a contar partes muy cortas para que podamos entender por qué nosotros los guaraos somos migrantes. Para nosotros los guaraos, según nuestros abuelos, según nuestros ancestros, el origen de nosotros es que no vivíamos aquí en la tierra, vivíamos sobre las nubes. Pasó una situación con Jara Yakara, que es un personaje muy nombrado, que significa buen brazo. Jara es brazo, Yakara es buen, sería buen brazo. Una persona que se dedicaba a la cacería. Nosotros vivíamos sobre las nubes. Ellos tenían su conuco, cazaban, vivían allá como estar aquí en la tierra. Sin embargo, no tenían muchos alimentos. Jara Yakara tuvo un accidente que cuando iba a flechar un pájaro, por primera vez tuvo una falla. La flecha cayó en la tierra y esa flecha no pudo ser quitada. Los guaraos que estaban allá arriba empezaron a abrir un hueco en la tierra, que sería en las nubes, y luego la flecha se pierde. Cuando la flecha se pierde, ellos se asomaron en el hueco que había dejado y allí vieron la tierra que ahora nosotros conocemos. Posteriormente, con la ayuda de los ancianos y las mujeres, tomaron la decisión de bajar. Allí, nosotros, los cuentos guaraos tienen muchos códigos, tienen muchos secretos y dan a entender muchas cuestiones que son parte de nuestra cultura. Dentro del origen del guarao, según la narración que yo les hice ahorita, una narración muy corta, menciona que los guaraos somos migrantes por naturaleza. Nosotros siempre vamos de un lugar a otro buscando la alimentación, buscando el bienestar, buscando sobrevivir. Bajamos, así como bajamos de allá, nosotros los indígenas hemos estado viniendo.
O sea, eso para entender un poco de por qué los indígenas guaraos somos migrantes. De igual forma, hablando también de la ancestralidad, según nuestra historia, la historia que todos conocemos, que es la misma historia de los pueblos indígenas del mundo, que estaban aquí establecidos en el continente americano. Cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los portugueses, los pueblos indígenas tuvieron que emigrar, tuvieron que ir y ubicarse en zonas de difícil acceso. Eso quiere decir que nuestros ancianos tuvieron que tomar una decisión de ir a esos lugares para que hoy nosotros estuviéramos vivos, así como actualmente lo estamos haciendo. Estamos aquí buscando sobrevivir y en medio de esta migración seguimos manteniendo nuestra cultura, nuestros bailes, nuestro idioma. Este territorio no tenía fronteras. La frontera no lo hicimos nosotros. Los pueblos indígenas nos hemos desplazado con libertad desde tiempos ancestrales, sobre todo los guaraos que culturalmente somos migrantes. En cuanto a la ubicación geográfica, se han hecho varios estudios a los guaraos, muchos antropólogos, pero nuestra ubicación geográfica no es solamente en el estado del Tamacuro, que está ubicado en el noroeste de Venezuela, sino que también hay guaraos en el estado Sucre, que comparten el territorio con indígenas Chaima. También hay guarao en el estado Bolívar, que tiene muchos pueblos indígenas. El estado Monagas también tiene indígenas guarao y el estado del Tamacuro, que es donde vengo yo. La mayor población de indígenas guarao estaban en el estado del Tamacuro. Ahora, dentro de Venezuela, según el último censo que se hizo, la población guarao era la segunda población indígena más grande que tenía Venezuela, porque el primero son los guayú, que están ubicados en el estado Zulia. Nosotros somos el segundo pueblo más grande en número que hay en Venezuela. Los indígenas guarao, que están ubicados en el estado Monagas, y otros que están ubicados en el estado Sucre, tienen algunas diferencias en cuanto al uso del idioma. Por ejemplo, el uso de la R, ellos lo cambian por la L. Sin embargo, nosotros entendemos y podemos comunicarnos. Y dentro del territorio del estado del Tamacuro hay varias zonas, también con cambios dialectales del idioma. Hay palabras que, por ejemplo, decimos nosotros no botomo, que significa niño. Otros de otra zona del mismo estado del Tamacuro dicen neumocomoco. Son palabras diferentes, pero que significa lo mismo. Y al igual que decir yaquera, que es la más común aquí, que significa bien o está bien, y otros dicen yacara, o también yacaeda. Entonces son esos cambios dialectales, pero que de acuerdo a la comunidad se habla de una forma diferente. Mi guarao es un guarao más lento, que es yaquera, ine yaquera, yo estoy bien. Entonces, lo que quiero explicar que nuestra ubicación geográfica, desde hace 7.000 años para acá, había sido el estado del Tamacuro, Monagas, Sucre y Bolívar. Mas actualmente hemos migrado y hemos salido de nuestras fronteras. Ahora, ¿cuáles han sido las causas, aparte de la cuestión histórica, la cuestión cultural? Anteriormente nosotros los indígenas migrábamos de una forma natural. Actualmente tenemos una migración forzada, hay una gran diferencia. Sé que conocen lo que está pasando en Venezuela, la crisis económica, la crisis política y social que vive Venezuela. Sin embargo, la migración guarao de la tierra del Tamacuro, que es de donde yo vengo, comenzó hace muchos años atrás.
En el año 1960, aún no había nacido yo, cuando se presenta una situación de salud que golpeó a todas las comunidades indígenas de todo el estado del Tamacuro. La presencia del cólera causó la muerte de muchos indígenas en el año 1960. Eso causó que los indígenas salieran de sus comunidades y se establecieran en Tucupita, ciudad de Tucupita, capital del estado del Tamacuro. Al principio no existía la casa indígena Yacarillene. Antes de la casa indígena Yacarillene existía otra casa. En el año 1966, a través de un decreto presidencial, sucedió otra situación que forzó a que los indígenas que estaban, sobre todo en el municipio Tucupita, migraran a zonas cercanas que quedan en Tucupita. El cierre del Caño Manamo, eso fue en el año 1966. Según el gobierno de turno que estaba en aquel tiempo, ellos explicaron a todos los medios de comunicación que ellos lo estaban haciendo para que el estado del Tamacuro sea una potencia en agricultura y que al cerrar el Caño Manamo, también el río Orinoco iba a subir su nivel de agua y por lo tanto iba a permitir y facilitar el comercio en barcos de productos. Sin embargo, eso afectó bastante a los indígenas guaraos. Cuando se cierra el Caño Manamo, las comunidades del municipio Tucupita hubo un desequilibrio ambiental. Los ríos se secaron, los peces murieron y la tierra empezó a ser no apta para la agricultura, como lo que venían, la forma de sobrevivir de los indígenas. Eso hizo que ellos vinieran del municipio Tucupita, que es otra zona más, que su idioma también es un poco diferente, y se establecieron y se crearon otras comunidades, como es el Moriche, una comunidad indígena que se llama el Moriche, el Garcero, que son comunidades que quedan cerca de la ciudad de Tucupita. Y ahora, que es la migración forzada, fue a partir del año 2014. Hemos investigado lo que hemos venido para acá, quiénes fueron los indígenas que llegaron por primera vez aquí en Brasil, de qué comunidad, de qué municipio. Y hemos llegado a nombres de comunidades, como por ejemplo, comunidades del municipio Antonio Díaz. Esos indígenas ya habían salido de sus comunidades y fueron hacia San Félix, posteriormente fueron hacia Caracas, y cuando escucharon la noticia de que en Brasil se estaba recibiendo una buena atención a los indígenas, decidieron migrar para acá. Muchos dicen que es de una comunidad que se llama Atoibo, los primeros indígenas guaraos que llegaron aquí en el año 2014. Posteriormente vienen de varias comunidades. Actualmente está la comunidad Araguabisi, una comunidad que en este momento cuenta con 4 habitantes. Una comunidad que era la capital de la parroquia Manuel Renaú, con comunidades indígenas de más de 50 comunidades. Una de las comunidades que ha sabido resistir hasta este momento es Navasanuca, que se mantiene aún con las autoridades tradicionales, su Aidamo, que es mi tío, por cierto, Enrique Moraleda, y la comunidad se ha mantenido, a pesar de la crisis que vive Venezuela. Les voy a hablar ahora un poco sobre organización indígena cultural, un tema que está relacionado a las autoridades legítimas tradicionales. Desde tiempos ancestrales, nuestros abuelos
nuestros ancestros guarao supieron organizarse. Para no caer un poco en el tema de la mujer, porque este va a ser para el segundo encuentro, les voy a hablar, aunque la organización guarao es matriarcal, voy a dejar eso para explicarlo para el próximo encuentro. Y les voy a comenzar a hablar sobre Aidamo. ¿Cuál es la figura de Aidamo? Así como nosotros nos hemos organizado aquí en Brasil. Aidamo. Aidamo quiere decir el jefe, pero la palabra Idamo quiere decir anciano. Para nosotros los guaraos, nuestros ancianos, hombres, son los que tienen el liderazgo en la comunidad o el liderazgo en su núcleo familiar. ¿Cuál es el núcleo familiar? El papá, las hijas, los yernos, los nietos. Todos quedan a cargo es del Aidamo, que sería el Idamo, el suegro, que es el líder que manda en su núcleo familiar. Después que hubo la relación con los criollos, con las personas no indígenas, fueron cambiando algunos roles, algunos papeles y se crearon otra forma de organización, como es la organización de un cobenajoro, que quiere decir gobernador. En guarao es gobernador, pero de una forma mal pronunciada, cobenajoro. Los muchos guaraos solemos cambiar un poco las palabras en español. Entonces, uno es eso, cobenajoro. Después del cobenajoro venía un vicicari, que también formaba parte de la organización comunitaria, una organización tradicional. También estaba un dibatu, que era la persona que hablaba. Entonces, estaba también otra persona que se encargaba de hacer cumplir las sanciones que le imponían a una persona que cometía algún tipo de delito. Toda esa organización de la comunidad lo tenían 4 o 5 personas. Muchas veces el cobenajoro era un wisidatu, un jovarotu o un bajanarotu. Wisidatu, para la cultura guarao, es sacerdote. La persona que tiene conocimiento sobre los espíritus que hay en nuestro territorio. Hay un wisidatu que es especial, que se llama Canobo Arima, Wisidatu Canobo Arima. Es el wisidatu que se encarga de cuidar al canobo. El wisidatu que se encarga de tener una comunicación con el canobo. Canobo, que significa nuestro abuelo, para nosotros representaría Dios. Un ser supremo que protegía o protege a los indígenas. El Canobo Arima era quien organizaba las fiestas, esas fiestas tradicionales. Y se hacían los bailes o los ritos sagrados como es el Najanamu, el Jabisanuca. El Canobo Arima soñaba y hacía esa comunicación con la comunidad y la comunidad accedía a participar. Pero como es un rito sagrado, también tiene sus normas. Ahora, el cuarto punto es primeros pasos para la organización política y social. Más allá de tener un Aidamo, se tuvo la figura del cobenajoro, del wicicari, del dibatu. Los indígenas guarao empezaron a organizarse a finales de los años 80 políticamente. Cuando les hablo de políticamente, es que empezaron a crear esas asociaciones civiles o esas organizaciones indígenas que englobaba todas las comunidades, incluso la unión del estado Monaga y del estado Delta Amacuro. Allí es que nace el primer manifiesto guarao
cuya imagen está guardado también en los documentos del CIMI, Consejo Indigenista Misionario. Es una imagen que para la próxima puedo mostrar la imagen. Es el primer manifiesto, fue finales de los años 80. Hoy, por cierto, aquí en Boavista hubo una reunión de Aidamo y tuve la oportunidad de conversar con una persona que participó muchas veces en las creaciones de las organizaciones. Y de verdad que a mí me entusiasmó mucho saber que esa persona, que es el señor Efraín Ramos, tenía en sus manos unos documentos, que es este documento que no sé si lo pueden ver bien, que data del año 1991. En el año 1991, cuando el primer grupo, después que hicieron el manifiesto, 2 años después se volvieron a reunir y crearon la primera organización indígena que se llamó Asociación Civil de la Federación Indígena del Territorio Federal del Tamacuro. El estado del Tamacuro no era conocido como el estado del Tamacuro, era territorio federal. Esta fue la primera asociación. Quienes lo conformaron, los nombres, son personas con quien he tenido la oportunidad de compartir, incluso de conversar. Muchos ya han fallecido, pero sé que el trabajo de organización indígena es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años atrás. Entre las personas que están vivas hasta este momento está Simón Zabaleta, quien para ese momento quedó como presidente. Está Orlando Alcántara, otro indígena guarao, que hoy puedo decir que una de las personas que me acompañan en la lucha en estos momentos viene siendo familia directa de ellos. Y así muchas personas. La segunda organización indígena guarao se llamó Unión de Comunidades Indígenas Guarao, UCIC. Tuve la oportunidad también de acompañar, tenía como 7, 8, 9 años. Escuché varias reuniones, asistí a varias reuniones y pude observar todo lo que aconteció para que se pudiera crear Unión de Comunidades Indígenas Guarao. Eso está en el año, también tengo el documento acá, 15 de agosto del año 2003. 15 de agosto del año 2003. Aquí está. Los estatutos de la segunda organización indígena, inscrito en el Ministerio de Interior y Justicia, registro subalterno, municipio Tucupita. Para esta oportunidad quedó como presidenta la señora Fátima Salazar, con quien tuve la oportunidad también de trabajar desde que tenía 14 años. Pero preguntaba un poco a las personas que han estado acompañando el proceso de fundación de organizaciones. No hablé solo con uno, sino que hablé con varios, pregunté quiénes habían iniciado, quiénes habían liderado el proceso, porque el líder no es la persona que queda al frente de una organización, no. Líder es la persona que construye, que trabaja junto con su comunidad. Y me habló de que una de las personas que participó mucho en el proceso fue el señor Librado Moraleda, que viene siendo mi tío también. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros, el pueblo guarao, hemos venido trabajando de acuerdo a las necesidades que se viene presentando, de acuerdo a la realidad histórica que venimos viviendo. 2 organizaciones claves que fueron registradas, que fueron
que empezaron a trabajar legalmente. Después de esto, de UCIT, se creó en el año 2005-2006 una organización estudiantil que no fue registrado, sin embargo, cumplió algunos papeles en la juventud, que se llamó OREIVA, Organización Regional de Estudiantes Indígenas Guarao, que no fui parte, sin embargo, ya en esos años yo tenía como 15 y también participé en las reuniones. Posteriormente, en el año 2015, se presentó la cuarta organización que se llama OTIGUA, que es Organización de Profesionales y Técnicos Indígenas del Pueblo Guarao, en el año 2015. Esa sería la organización indígena más reciente creada en Venezuela. Ahora, bueno, estamos aquí en Brasil y tenemos como una iniciativa de tener una organización indígena. Sé que hay muchas lideranzas indígenas que pretenden crear esa organización y yo pienso que es la mejor manera. Siempre he dicho que somos nosotros, los indígenas, quienes tenemos que trabajar por nosotros. Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Es por eso que sé que todo es un proceso y es un proceso largo. Sin embargo, contamos con buenas lideranzas indígenas que están aquí, con buenos aidamos que están en los abrigos, que pueden crear una organización nacional, pero antes de esa organización nacional necesitamos crear también una organización por estado. Según ahora, les hablé ya un poco sobre la historia de la migración, ahora el tema de la religión. También les mencioné hace rato lo que es el canobo. Canobo, que es nuestro abuelo, el ser supremo, dentro de la cultura guarao sería Dios. Se hacen los ritos, se hacen los bailes sagrados, se cumplen las normas. ¿Cuáles son las normas? No puede ninguna mujer joven participar en esos bailes sagrados, porque las mujeres jóvenes menstruan. Las mujeres jóvenes le viene la menstruación o la regla, el periodo. Y la sangre, para nosotros los guaraos, la sangre es impuro, daña el proceso del rito sagrado. Es por eso que las mujeres jóvenes no están autorizadas a participar en las danzas sagradas. De igual forma, quienes dirigen el baile, en primer lugar está Araubo, que es la persona que dirige, que se pone el yasi. No sé si han visto imágenes de bailes guarao. Y las mujeres que acompañan son mujeres ancianas. La yuruma que se ofrece al canobo también es una yuruma que para sacarlo tampoco puede asistir una persona adulta, una persona joven. Todas tienen que ser adultas que ya hayan pasado la menopausia, que ya no tengan la menstruación. Los bailes pueden pasar 5 días, 6 días, los bailes sagrados, y pueden durar incluso la noche completa. Para el compartir comunitario que se da después, que se reparte la yuruma, también se entrega el pescado asado, se comparte entre toda la comunidad. Pero en el momento del baile, los niños no pueden observar. Y también nos decían, no pueden reírse, porque si se ríen, se le caen los dientes. Entonces, los que asistían a los bailes, los que eran testigos, no podían reírse. Y los niños ni siquiera estábamos autorizados a ver. Nunca tuve la oportunidad de observar un baile sagrado. Sin embargo, se sembró ese amor
a los cantos, a los bailes guarao mucho desde cuando yo estaba en la escuela a través de una educación intercultural. Y tuve la oportunidad también de ver mucho a mi abuelo Teodoro Moraleda con su hueso. Tenía su maraca, tenía su cebey, que es un instrumento musical que se utiliza mucho en los bailes. Y lo veía y cada vez que escucho hasta ahora sonar una maraca, sonar un cebey, es un sentimiento de alegría, de que estamos vivos. Y es eso lo que nosotros seguimos haciendo. La única forma de demostrar que seguimos vivos es a través de nosotros mismos. Puede pasar. Dentro de nuestra cultura, ahora, de cómo nosotros vemos nuestro medio ambiente. Los pueblos indígenas se caracterizan siempre por estar relacionados con la naturaleza. ¿Y por qué estamos relacionados? Porque nosotros vivimos por la naturaleza, con la naturaleza. Nosotros, desde nuestra cultura, no hemos causado un desequilibrio ambiental nunca. Siempre hemos tomado de la naturaleza lo que necesitamos, lo justo, no más. Cuando nosotros éramos pequeños, se escuchaban muchas historias, sobre todo en la comunidad donde yo vivía, que muchas veces no había luz. Y entre los niños mismos y a veces las personas adultas se acercaban también a contar sus cuentos. Nos decían, cada cosa tiene su espíritu, cada piedra tiene su espíritu, cada árbol tiene su espíritu, el agua tiene su espíritu, la selva tiene su espíritu y por lo tanto hay que respetar. De allí nace que cuando un guarao va a cortar un árbol, va a la selva y consigue un árbol grande, lo primero que pide es permiso. Le dice al árbol que lo va a cortar y le explica para qué lo va a usar, cómo lo va a usar. Porque a nosotros nos enseñaron eso y nos decían, si no hacen eso, puede fallecer la persona que corte el árbol sin permiso, porque ese árbol tiene su espíritu. Y también hay en el mundo guarao es muy mágico, muy bonito también, que nosotros los guarao hemos aprendido a sobrevivir con la naturaleza. Hay situaciones que han pasado, que se cuentan de narración, de tradición oral, que se ha pasado de generación en generación, que dentro de la selva hay espíritu bueno y también hay espíritu malo. Puede ser Maisikiri, que es uno de esos espíritus malos, o Bajiarao, también, que significa los dueños de la tierra, son espíritus malos. Si una persona, si esos espíritus toman a las personas, entonces la persona se enferma. Pero también existe un fenómeno, puedo decir un fenómeno, que nosotros los guaraos llamamos bure. No sé cómo es en español, bure. Muchos guaraos anteriormente iban a la selva y se perdían. Nadie conseguía una explicación lógica para eso. Porque los guaraos conocen muy bien su territorio, saben cómo llegar, saben cómo salir, a pesar de que la selva puede ser muy extensa, muy grande, pero cada guarao conoce su territorio. Pero dentro de la selva existe el bure. Bure es un espíritu que agarra a la persona en la selva y ocupa su mente. Esa persona tiende a perder la razón y empieza a dar vueltas en el mismo círculo. Los guaraos tienen una técnica para que cuando le pase eso, ya el guarao dice,
Bure mako mahanaidian, es decir, ya el bure agarró mi cabeza. Preparan ellos mismos con tirite un tejido, los guaraos somos muy buenos con los tejidos, se prepara, se coloca en el sitio donde siempre llega, el sitio de llegada, se coloca allí y luego comienza a caminar hasta que logra salir de la selva. Si un criollo o un indígena no tiene ese conocimiento, queda perdido en la selva, no sale nunca y puede morir. Esos son también técnicas de sobrevivencia, se puede decir, de la selva, y ha funcionado bastante. Hoy vine con este maquillaje, que es así. El maquillaje guarao no, desde tiempos ancestrales no ha sido estudiado. Y hay muchos elementos que se han ido perdiendo, pero ahora lo tenemos que recuperar. En el año, antes de venir para acá, para Brasil, el año 2018, se hizo el Día de la Resistencia Indígena, una actividad programada en la ciudad de Tucupita. Y conversé con una de las ancianas, que ella es descendiente del pueblo, no es Caribe, del pueblo, de otro pueblo que también vivió con nosotros, con los guaraos, en el mismo territorio. No, el pueblo, estaban los caribes, estaban los guaraos, y Arahuaco, muy bien, del pueblo Arhuaco, sí. Ella es descendiente del pueblo Arhuaco. Y se había hecho esta imagen que yo le pregunté, ¿qué significa eso? Debe tener un significado. Y ella me dijo, sí. Aunque los guaraos hayamos perdido nuestra historia, eso significa armonía con la naturaleza. Entonces, desde allí eso me quedó acá. Es por eso que hoy vine con este maquillaje y me hice lo mismo aquí. Y estos punticos que están aquí arriba, prácticamente no lo hacen, anteriormente lo hacían los niños, los guaraos lo hacían, como una forma de protección. Solo a los niños le hacían eso para que los espíritus de la selva no se enamoraran del niño y que el niño no se enferme. Estos puntos que se ven aquí, en la frente, como una forma de protección. Entonces traje estos dos maquillajes aquí como muestra para que lo puedan ver todo, que cada cosa que nosotros tenemos, los indígenas, tiene un significado, a pesar de que muchos elementos se hayan perdido. Pero es importante hacer registro nuevamente, estudiar un poco sobre nuestra cultura, sobre nuestro maquillaje, nuestro vestuario, y entender a través de eso nuestra historia. También en el medio de, hablando de maquillaje tradicional, las mujeres guarao, para cuando iban a hacer sus fiestas, anteriormente se maquillaban con onoto. Eso lo hacen otros pueblos indígenas también. Se pintaban la cara con onoto rojo la cara. Y la ceja lo hacían con ceniza de leña. Entonces son maquillajes que se hacían. Otro tipo de maquillaje que hacían las mujeres guarao eran las huellas de pájaro, también para bailar. Huellas de pájaro aquí, otras huellas de pájaro aquí. Que con el tiempo, ahora las mujeres guarao se hacen una X. Eso no tiene significado. Sin embargo, puede ser visto como lo que antes hacía, que era la huella de pájaro, que ahora hacen la X. Y anteriormente había escuchado mucho sobre el color rojo. ¿Por qué los guaraos usan mucho el color rojo? Y muchos pensaban que era por cuestiones políticas. No. A nosotros los guaraos, el color rojo es un color muy bonito que no solo identifica a los guaraos, identifica a otros pueblos indígenas.
están los yecuana, utilizan mucho el color rojo también, los cariña, los taurepán, los pemones, es el color rojo. Entonces, el color rojo para nosotros, los pueblos indígenas, tiene mucha significación. Por eso utilizamos mucho el rojo. No es por cuestiones políticas, es por cuestiones culturales de nuestro propio pueblo. Tenemos también otro tema que son medios de subsistencia. Si nuestra naturaleza, si nuestro ambiente está rodeado de agua, de caño, de muchos ríos, quiere decir que nosotros, los indígenas guaraos, somos pescadores por naturaleza, porque vivimos de la naturaleza. De los ríos consumimos los pescados. Hay diferentes técnicas de pesca. Mi papá es un pescador profesional y tiene muchas técnicas para pescar, de acuerdo al color del río, de acuerdo a si es marea viva, todo eso. Diferentes métodos de pesca también, de cómo poder pescar el pescado que quiere. De igual forma, las mujeres guarao hacemos artesanía. Artesanía como una forma de comercialización para la venta. También nuestro territorio tiene mucha tierra y por lo tanto el conuco es algo que todas las familias tienen en las comunidades. También recolectan, somos recolectores de frutas silvestres. Sabemos en qué tiempo podemos buscar cada fruta. Sabemos el tiempo de los piñuelos. Vamos a buscar dónde quedan. Sabemos y conocemos cuál es el tiempo de recolectar los cangrejos también. Los guaraos vamos a buscar cangrejos. En nuestro territorio cerca no hay cangrejos. Tenemos que salir hacia un área que está incluso casi pegado a Trinidad y Tobago, ya saliendo porque nosotros estamos ubicados en zona fronteriza. Entonces allí se consiguen los cangrejos. Y he escuchado muchas historias sobre también la búsqueda de los cangrejos. No sé si aún queda más tiempo. ¿Queda? Sim, hoje nós começamos um pouco depois, porque tiveram as palavras de abertura, né? Então, fica à vontade. Ah, tá. Eu posso continuar, então. Sim. Tá. Dentro de la historia de los vestuarios también. Los guaraos, hoy tengo este traje guarao que tiene algunos detalles aquí, que es la más común, que se cose acá y en la parte de abajo queda suelta. Ese es el traje de los guaraos, pero que no es un traje autóctono, porque en realidad los guaraos hemos tenido varios trajes. Tenemos en primer lugar, anteriormente, antes de existir las telas, los guaraos hacían sus trajes con la corteza de un árbol. Lo preparaban y se hacía como una especie de tela y solamente se tapaban las partes íntimas de la mujer y las partes íntimas de los hombres. Ese era el primer traje. Los senos de la mujer quedaban afuera. Luego, los guaraos empezaron a relacionarse con Trinidad y Tobago. Empezaron a viajar y conocieron lo que son las mostacillas. Con esas mostacillas, así, que son estas mostacillas, empezaron a hacer nasi cara. Nasi, a esto nosotros lo llamamos nasi. Cara es cuando se hace el tejido. Entonces, nasi cara, que solo lo usaban los niños. Y se tapaba las partes.
También existe otro modelo, que es un vestuario que usan sobre todo las mujeres que están ahorita en Belén. Pueden buscar los modelos de vestidos que ellos usan, que es diferente a esto, que lo llaman nahua. Y así hemos visto mucha evolución de diferentes formas de vestir de la mujer. Actualmente, muchas nos vestimos normal como ustedes, normal, pero cuando hay actividades especiales que necesitamos mostrar nuestra identidad como pueblo indígena, sabemos que la mejor manera de hacerlo es usando nuestros trajes tradicionales, maquillándonos con nuestros maquillajes, poniéndonos todo lo que tiene que ver con los zarcillos, con las pulseras, para vernos más llamativa y demostrar que seguimos existiendo a pesar de tantos años de resistencia. ¿Puede pasar? Dentro del tema de comunicación, nosotros culturalmente los guaraos no tenemos escritura. Nosotros hemos mantenido nuestros conocimientos a través de la tradición oral. Es lo que me contó mi abuelo, luego yo le cuento a mi hija y mi hija le cuenta a su hijo y así se ha mantenido. Existen muchas versiones de muchos cuentos, sin embargo, siempre hay una información que tiene un mensaje. Cada cuento tiene un mensaje. Cada situación que vivieron los guaraos queda como cuento y eso se ha mantenido. Nosotros, cuando estamos en la selva, hablando un poco de comunicación, allá los indígenas guaraos, estuve investigando, he hablado con varias personas, varios ancianos, y ellos me decían que nunca hubo señales de humo para comunicarnos, no, nunca. Pero sí hubieron varias cuestiones que permitía la comunicación, que facilitaba la comunicación. Por ejemplo, cuando una persona estaba en la selva y se perdía, tocaban un árbol que está en la selva, en español se llama sangrito, sangrito en español, en idioma guarao es ibure. Por eso cuando era pequeña escuchaba ibure jaribueama, es decir, tocaron mucho el palo de sangrito. Puede ser con una madera, puede ser con un hacha, y cada vez que golpea la mata produce un sonido. Y los indígenas ya saben qué es lo que pasó, si la persona está perdida, si no está perdida, qué mensaje quiere, será que quieren que lo vayan a ver. Y también, hace muchos años atrás, los guaraos utilizaban un tambor con materiales hechos de piel de mono, un tambor. Cuando iba una familia a visitar a otra familia, a otra comunidad, dentro de esa curiara iba una persona tocando el tambor y comunicaba a la comunidad de que venía una visita. Entonces, los que estaban en la comunidad sabían de que venía una visita, que hay que recibirlo, hay que atenderlo. Porque los guaraos somos personas muy serviciales. Recibimos visitas y no dejamos que se quede parado, se quede con hambre, no. Se le da la comida, incluso se deja el chinchorro para que descanse. Y también, si es necesario, si es una familia completa y pretende pasar más días en la comunidad, se desocupa una casa completa para que el visitante pueda quedar allí muy cómodo. Eso da a entender que los guaraos somos así, recibimos muy bien a las personas. No sé si hay alguien de los participantes que quiera hacer una pregunta.
Por hoy hemos culminado un poco los temas que habíamos planteado para el encuentro de hoy. Existen muchas cuestiones, pero lo vamos a ir dejando por parte. Pessoal, quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão. Isso. Quem quiser fazer alguma pergunta. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Não? Então a gente... Opa! Por favor. Movimento de rua, só diga o seu nome. Abra sua câmera, por gentileza, e fique à vontade. Acho que está tendo um... Pronto. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Carla Silva. Eu sou do Movimento Nacional da População de Rua e há mais de 10 anos. E atualmente eu estou com atuação agora com migrantes e refugiados da etnia Uarau. Aí eu queria saber como é que nós podemos fazer para contribuir com a questão da evolução da saúde, a questão da evolução para contribuir, para não estar invadindo ou então segregando a questão da cultura, com a questão das vestes, da alimentação, da questão da própria saúde mesmo, que para mim no momento é desafiador. Como minha atuação sempre foi com população de rua, a gente sempre tem o cuidado de saber que não falar do outro, para o outro tem o outro. Então, a gente tem essa atuação com a população de rua. Não fale de mim sem mim por mim. E agora aqui em Feira de Santana nós temos uns 8 famílias. Amanhã chega mais 2 famílias, né? E a todo tempo a gente está tendo esse cuidado. Eu queria saber como é que nós podemos fazer para contribuir, principalmente a questão da vacinação, o planejamento familiar. Como é que nós podemos contribuir com isso sem ter que estar invadindo ou querendo fazer com que eles esqueçam a cultura dele ou a maneira de conduzir isso? Bueno, en este sentido siempre es importante mantener una comunicación abierta con la comunidad y sobre todo en los temas que realmente puedan afectar la vida de cada uno de ellos. Esa comunicación debe ser muy abierta, no solo con los representantes, es decir, con los Aidam, sino también debe hacerse con el grupo completo, preguntar qué es lo que ellos quieren, a dónde quieren llegar y si realmente aceptan o no aceptan cualquier tipo de apoyo. Por ejemplo, en el tema de la alimentación hay algunas cuestiones que nosotros no consumimos y muchas veces por la falta de comunicación nos entregan alimentos que no comemos y eso causa mucha desnutrición y muchas dificultades también en la vida de los Uarau, porque en realidad no saben cómo explicar que no se come algunos alimentos. Por ejemplo, el tema del frijol. El frijol es algo que no comemos. Y la forma también de cómo es cocinado. El arroz no puede quedar duro. Sé que cada uno tiene su forma de preparar, pero los Uarau cocinan el arroz y lo cocinan muy bien, que el arroz queda como, en Uarau dice homo Mónica, queda como muy cocido. Entonces es así como consumen. Entonces es importante tener una comunicación abierta con las lideranzas y con todos los Uarau, con todos. Temos espaço para mais uma pergunta. Sim, mas não poderia deixar
É isso. Eu queria parabenizar essa formação, descortina mesmo, muitas coisas que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Eu vou falar pelo recorte aqui na Bahia, em Feira de Santana. A etnia Warau está sofrendo um nível de xenofobia muito grande aqui. Eles estavam em um território e eles foram colocados em um espaço como se fosse um aluguel social, mas a prefeitura já está devendo há 1 ano e 2 meses. Eles estão com a ordem de despejo. Então, nesse caso, a gente está no dia a dia, dialogando, tentando negociar com o dono da casa. São mais de 20 a 26 crianças. E, a todo tempo, nós tentamos fazer com que a prefeitura, o Estado, ele tome o seu lugar de obrigação. Né? E, a todo tempo, essa xenofobia dizendo, mas eles têm que comer o que a gente dá, e não pode ir com criança para a rua, e em nenhum momento se debruça a entender essa cultura. E quando fala a respeito da questão de escutar, é o caminho mesmo, sendo que uma família se colocou à disposição para fazer o planejamento familiar, porque essa questão da saúde, principalmente aqui. Então, eles estão querendo entender como é esse acompanhamento aqui, e a gente se coloca à disposição, mas a gente vê que é um avanço. Então, a gente vê que quando escuta, quando dá o lugar de fala, a gente entende que isso também é você respeitar o lugar do outro. Mas, desde já, eu quero agradecer e parabenizar pelo curso. Vai ser, assim, um divisor de águas para muitas coisas aqui. Parabéns. E obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma pergunta. Uma boa noite a todos e todas. Por favor, meu nome... Suélio, abre a sua câmera, se você puder. Meu nome... Professora, é porque não tem câmera aqui nesse computador que eu estou utilizando, viu? Desculpe, viu? Meu nome é Suélio, eu sou estudante. É o seguinte, eu gostaria de saber da professora Warau como que foi e é a convivência da etnia Warau com as outras etnias indígenas na Venezuela e como está sendo agora a convivência da etnia Warau com as etnias onde os Warau estão presentes no Brasil. Assim, eu achei interessante que ela citou aí quando os portugueses e os espanhóis chegaram na América do Sul e na América Central, e agora como que está hoje, né, no século XXI e em 2021 e antes da crise que está ocorrendo na Venezuela e depois da crise. Obrigado. Bueno, según la forma de convivencia anteriormente, no es la primera vez que los Warao han convivido con otros pueblos indígenas, porque ya anteriormente habían convivido con indígenas caribe e indígenas arhuaco dentro del territorio del Tamacuro. Pero muchas veces la forma de cómo relacionarse de otros pueblos con otros pueblos no es una manera muy tranquila, digamos. Y por lo menos en el estado del Tamacuro hubo unión de esos pueblos e incluso ellos se mezclaron con los Warao y al final todos fuimos reconocidos como Warao, excepto los arhuacos que tienen características propias. Ahora, una vez que salimos del territorio de Venezuela y ahora estamos aquí en Brasil, convivimos con otros pueblos indígenas dentro de los mismos abrigos. Falta de verdad mucha tolerancia de parte de todos los pueblos. Falta también conocer y ponerse en el lugar del otro. Aquí convivimos con un pueblo indígena Eñepá, dentro del abrigo Jardín Floresta, indígenas Cariña, indígenas Acaballo y la mayoría que somos nosotros del pueblo Warao. Sé que en medio de vivir en un abrigo
en un espacio tan pequeño, con tantas personas, con otros pueblos, con cultura, historias similares, sin embargo, con un idioma diferente, tiende a presentarse algunas situaciones de conflictos internos. Sin embargo, siento que se pueden solucionar. Ok. Grata, Leane, grata, queridos que fizeram perguntas. A gente, então, vai respeitar o horário, já avançamos um pouco hoje, porque a Leane também tem o compromisso, né, de chegar de volta ao abrigo num horário previsto. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a Leane. Acredito que a gente vai poder realmente construir uma visão mais ampla em termos territorial do Brasil. Eu estou percebendo que a gente tem pessoas de vários estados, né? Então, isso só vem a agregar para a gente pensar a partir do que dá certo e do que ainda precisa melhorar nas regiões, algo mais unificado para uma integração real, né, respeitosa. Eu quero agradecer mais uma vez, então, dizer que essas capacitações estão acontecendo no marco do projeto Identidades, Cultura Global em Movimento, e agradecer a Fraternidade Internacional de Roraima, que nos cede o espaço, a internet, o espaço físico para a Leane poder nos passar esse conhecimento, e também ao Laboratório de Estudos de Mídia e Relações Internacionais da Escola de Comunicação Social da UFRJ, nossas apoiadoras. A todos, então, e a todas, até breve, até a próxima sexta-feira, dia 20 de agosto, onde nós vamos tratar a temática Mulheres e Crianças. Anne, fique à vontade para encerrar a gravação, por favor. Ok. Leane, não sei se você chegou a ver, mas nos comentários muitas pessoas estão te agradecendo pela aula, dizendo que ela foi muito boa, que aprenderam muitas coisas, que você deu uma aula incrível, então muito obrigada. Todo mundo gostou bastante, muito obrigada por isso. E nesse momento eu vou encerrar a gravação. Tchau, boa noite a todos.